Bienvenidos al parque temático más antiguo de Colombia, considerado por Discovery Travel and Living como uno de los mejores parques de Latinoamérica. Sean todos bienvenidos al Parque Jaime Duque. Bueno, sí señores, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Esta vez nos vinimos a conocer uno de los parques más famosos de Latinoamérica. Y sí señores, está acá en Colombia. Estamos en el Parque Jaime Duque, iniciando, queda a una hora más o menos de Bogotá, saliendo por el norte. El parqueadero en el parque es totalmente gratis. Usted puede ingresar comida al parque, pero en bolsas biodegradables. Es la única condición que le ponen para poder ingresar comida al parque. Estamos acá en la entrada, las taquillas son acá. Hoy vinimos un viernes, entonces pues como se pueden dar cuenta está súper desocupado, está súper bacano. Pero entonces hoy toca, hoy el parque abre de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El fin de semana tiene un horario más largo, entonces pues si viene entre semana, madrugue full. Los pasaportes, hay uno de 30.000 pesos, otro de 50.000 pesos y otro de 70.000 pesos. Más los adicionales, que son 10.000 pesos el recorrido en bicicleta y 10.000 pesos más el recorrido en el tren alrededor. El tren entre semana y los fines de semana no está todo el día, sino tiene algunos horarios específicos. Entonces pues para que revisen y tengan en cuenta los horarios. Ahora, el mapita que uno le dan, este mapita toca comprarlo en la taquilla y cuesta 1.000 pesos. Entonces acá esperemos ya. Mire, el parque es súper chiquito. Mire esto, es realmente gigante. Y hay una cosa muy curiosa, y es que mi abuelo, por parte de mi papá, fue piloto, ¿no? Acá está el avión con el que él, mi abuelo, inauguró la ruta internacional Bogotá-Quito. Bueno, este es el edificio, esto es lo primero que usted ve apenas entra. Mire, por acá cuando usted ingresa, acá como que más o menos le da la ruta. Entonces, si usted va primero para el Ecoparque de la Sabana, tiene que ir para allá. El Parque de los Colombianos, que creo que es el parque de las atracciones culturales y temáticas, es por acá derecho. Y ya, esta parte es súper bonita. Es visualmente muy bonita. Wow, esto está espectacular. Mira de aquí para arriba esto. Mire, en cada una de estas están las diferentes regiones del país. Entonces acá está la selva amazónica, llanos orientales, raudal Jirimio en el Baupés, Parque El Gallineral en Santander, eso es en San Gil, la región antioqueña, región cundiboyacense, Estoraques de norte de Santander. Esto es súper famoso, se toca ir un día a grabar. Costas del Pacífico, muralla de Cartagena, zona cafetera, bandera de la Fundación del Parque Jaime Duque y bandera de la República de Colombia. Oiga, ¿qué tal? Esto está súper lindo, aunque este candelabro prendido debe ser una cosa espectacular. Yo vine aproximadamente hace unos 3-4 años, pero wow. Se viene acá al parque con personas mayores, no tiene ningún problema, porque en este espacio, o con bebés, ¿no? Usted en este espacio puede alquilar coches o silla de ruedas. Vamos a ingresar por este a pues realizar el debido recorrido. Vamos aquí al Ecoparque, que resulta que entre semana lo cierran a las 2 de la tarde, entonces va a ser lo primero que vamos a hacer. Acá está como todo el mapita. Hay 2 miradores, hay avistamiento de aves y también al fondo hay una réplica de la laguna de Guatavita. ¿Listo? Este recorrido se puede hacer caminando o en bicicleta. En bicicleta el alquiler vale 10.000 pesos adicional al pasaporte que ustedes compren. ¿Listo? Esto realmente es como nuevo. La vez que yo vine hace 4 años, esta parte no existía, no estaba. Entonces como que vamos a respirar aire puro. Como se pueden dar cuenta, pues vine con mis papás de nuevo, allá atrás. Pero esto sí, qué rico, aire puro. Se pueden dar cuenta, aquí arriba es el cóndor de los Andes.
que, como saben, es el ave insignia de Colombia. Pues si usted está viendo el video de otra parte del mundo, pues ahí hay un dato. El cóndor de los Andes es el ave insignia de Colombia. Muchachos, ya estamos acá con el respectivo casco. Lo chévere de esto es que antes de usted iniciar como el recorrido en las bicicletas, hay un profesor especializado y le ayuda a hacer como unos estiramientos por si usted hace años luz no hace ejercicio, entonces pues para que estire y no le vaya a dar tan duro. Estas son las bicis para los niños chiquitos. El recorrido aproximadamente dura como 20 minutos y la bicicleta la tienes para 1 hora. Puedes estar recorriendo el ecoparque. Entonces estas son las bicicletas para niños chiquitos y estas ya son las de los adultos. Estas ya también están bien chéveres. El recorrido son 5 kilómetros, ¿listo? 5 kilómetros. Si viene entre semana, por favor madrugue porque el parque es muy grande y la idea es que a usted le alcance el tiempo para poder recorrerlo todo, ¿listo? Bueno chicos, todo el dinero que recauda el parque en la entrada al ecoparque, que es en el que estamos en este momento, y en el alquiler de bicicletas para recorrerlo, va directamente al proyecto y a la iniciativa 1 millón de árboles para mi país. Como su nombre lo indica, lo que busca es sembrar 1 millón de árboles en esta zona de acá, toda esta zona de acá. Dentro del ecoparque del Parque Jaime Duque tenemos un programa que se llama Ecosalud. Funciona de 6 de la mañana a 2 de la tarde y en donde desde las 6 de la mañana pueden tener clases de zumba, clases de aeróbicos, todo esto para mejorar la calidad de vida de los visitantes y de las personas que viven cerca a la Fundación Parque Jaime Duque. Claramente lo que busca este programa es mejorar la calidad de vida de las personas. Llegar. Claro, ya esto es diferente, muchachos, bienvenidos. Miren. Ya este es el parque como tal, este es como zona de aquí arriba, es donde pasa el tren. La réplica del Taj Mahal. Acá hay como un laguito con unas bicicletas acuáticas ahí como para dar la vueltica. Dicen, y está confirmado, porque ya confirmamos la información, que este laguito está muy bonito. No, ahora dicen que el señor Jaime Duque Grisales tenía un apartamento acá. Él vivía acá en el parque, exactamente en la réplica del Taj Mahal, en el 5.º piso. Y este avión de acá, bueno, ahorita les cuento la historia de ese avión. Bueno, listo, ya empezamos el recorrido directamente en el parque. Lo primero que nos podemos encontrar es esto, que es el manantial de los centauros. Esto es como un monumento. Y está lindo, está muy fotogénico. Vamos a empezar, vamos a andar por la izquierda. Vamos a coger por allá para dar toda la vuelta al parque. ¿Listo? Entonces, pues bueno, sigamos. Estamos acá en el Fantasía Las Mil y Una Noches. La verdad, para que sepan, este parque es cero extremo, ¿no? O sea, este parque es más como enfocado hacia algo cultural, es mucho más educativo y pues es relajante, es más tranquilo. Vamos a entrar aquí a de la Fantasía, a ver qué tal es. Viaje en tronquitos, de mamá, que va afuera. El recorrido dura 5 minutos. Lo que llevamos de tiempo acá en esta atracción se llama Las Fantasías Las Mil y Una Noches. Es más que todo que usted como que en el recorrido ve como estas cositas como, no sé, como estas estatuas, estas recreaciones de ciertos cuentos infantiles. Cada cosita de estas tiene su respectivo aviso como explicación y en lo que va la balsa pues le da el tiempo perfecto como para leerla y ya. Pues bueno, ya salimos de esta atracción. Fantasía de Las Mil y Una Noches y pues realmente son como cuentos infantiles. Está Rin Rin Renacuajo, La Cenicienta, Ali Baba, El Patito Feo y Blancanieves y los 7... no, La Liebre y la Tortuga. La Liebre y la Tortuga, y había otro, el de los cerditos, y Caperucita Roja. Lo que pasa es que el parque sí tengo que decirlo, y es que el parque es muy fotogénico. Es demasiado fotogénico. Si usted no es de Bogotá, tiene que venir a conocer el parque sí o sí. Uno de los mejores parques temáticos de Latinoamérica. Entonces, ahí tiene un dato importante. Esto es como el mapa en relieve, dice que se llama este. Son estas paredes gigantes con diferentes mapitas
y ese castillo de allá no sé qué sea. Pues estamos acá, como se pueden dar cuenta, en el castillo medieval. Castillo que, bueno, por dentro es un recorrido de aproximadamente 5 o 6 minutos en lancha, igual que la primera atracción. Pero acá lo que vamos a ver es criaturas mitológicas. ¿Listo? Criaturas mitológicas. Entonces, pues vamos allá. Cualquier duda de pasaportes, horarios y todas esas cuestiones, atracciones y todo esto, en el link en la descripción del video les voy a dejar el link de la página del parque, pues para que ustedes vayan y revisen absolutamente todo. Ya salimos del castillo medieval. Pues solo seres mitológicos. Eso sí, hay partes que son demasiado oscuras, pero pues normi, súper tranqui. Acá vamos a empezar el aviario. Entremos ahí a ver avecitas, ¿sí o no? En la entrada del aviario, como se pueden dar cuenta, está como uno de los restaurantes que hay acá. El menú de lo que venden acá como almuerzo pueden revisarlo en la página web, está en la descripción del video. Pero si no estoy mal, oscilan platos entre 15.000 y 45.000 pesos. Sin embargo, vayan y confirmen los precios que les estoy diciendo en la página del parque. Y pues ya, vamos a ver pajaritos. Como recomendación fundamental, traiga bloqueador y traiga gorra, porque si hace sol, ese clima, o sea, el sol lo quema. Entonces, bloqueador y gorra. Y obviamente zapatos cómodos, porque pues va a caminar todo el día. Bueno, pues está lindo, bonito, pues obviamente miren que hay un manto loco. Miren. Está dividido por zonas, ¿no? Por zonas en el mapa, que son los colores que tiene los numeritos. Entonces esta que es la región Caribe insular, es la número 3, que es toda la parte de aquí arriba, que es este color. Entonces esto pues obviamente es como la Guajira. Están marcados los parques nacionales naturales. Macuira está por ahí arriba. Y mentiras, creo que están acá arriba. Macuira creo que es este. Y también, aparte del nombre de los animales que están en esta zona, está también el nombre de los árboles que podemos encontrar en esas zonas del país. Un parque al que hay que venir al menos una vez en la vida, digo yo. Salimos del aviario, muy bonito, cortico, chiquito, y pues nada, pájaros bonitos, lindos, todo muy bonito. Ahora salimos y estamos acá, es que en el museo El Hombre en el Universo. Vamos a ver cómo es esta vuelta. Mira aquí como... Bueno, ya salimos del museo, es muy largo, me recordó al colegio, me fui a sociales, historia, de sexto, séptimo más o menos, las cruzadas, Troya, el Big Bang, todas esas vainas, o sea, me devolví al colegio, la verdad. Entonces vamos a seguir para acá. Ese pasito de acá está súper bonito, es muy fotogénico. Esto también, acá esto se llama el Chicorito, es como para dar la vuelta en estos carritos. Y en esta parte de acá queda la administración y primeros auxilios. Listo, vamos a seguir de aquí hacia el fondo. Nos falta como la mitad del parque. Y ahorita ya vamos directamente a las atracciones mecánicas. Como dato importante, el parque Jaime Duque abrió sus puertas al público en el año 1983. Es decir, a la fecha lleva más de 35 años abierto al público. Y para llevar tanto tiempo abierto, créanme que el estado en el que está es 10 sobre 10. Es un atractivo turístico del país y pues de Bogotá. Entonces, si usted está en otro país, me está viendo desde otro país, por favor, anote en su lista de lugares a visitar en Colombia el parque temático Jaime Duque. Este jardín de dinosaurios tan bacano. Cada dinosaurio tiene su respectivo nombre y su respectiva explicación acá, ¿listo? Ya seguimos acá en el camino, estamos en la parte de los juegos mecánicos, que es todo esto. Como se pueden dar cuenta, básicamente allá hay como un trencito. Este también es como unos cisnecitos que hay, como una pistica ahí súper tranquilita. Miren ese
Las motos. Allá hay un parque para niños chiquitos, allá hay más parques. Y acá creo que están los carros chocones y al otro lado hay unas bicicletas aéreas. Y estas son las aerociclas, que es el trayecto por esta carrilera azul, toda esta. Pero creo que uno no va agarrado de nada, entonces vamos a darle. Esto para mí es como cero extremo. Y aquí mi tía está cagada el susto. No, pero mira para adelante. No, pero es que no es tan alto. Tienes que relajarte ya. Se va a romper el timón. ¿Cuál timón? Esto es metal, ¿eso que se va a romper? No. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Imagínense a mi mamá en Salitre Mágico, en Nápoles. No. Bueno, como vemos ahorita el Taj Mahal, cosa hermosa, cosa linda, cosa... Oye, esos árboles se ven súper bonitos. Y ahorita vamos a botarnos de estos que son como costales, esos son más chéveres. Son un poco más extremos. Bajamos las bicicletas. Son súper relajadas, súper tranqui. Bueno, para mi mamá creo que no tanto. Para ella eso fue algo excesivamente extremo. Pero bien, la logró, la montó, check. Debajo de eso es lo que les dije, que usted puede darle la vuelta al lago. Es con esa atracción que se llama tren de troncos, que son estos que están acá. Estos pues usted da la vueltica a todo el lago. Pero hoy no está funcionando. Estamos a montarnos en los carros. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your... Muy bueno, muy bueno. A montarnos en estos como karts, que son como carreras, que son alrededor de esta pista. O sea, que se oscureció. Rápido, al principio coge alta velocidad. Ya va a salir. Y ya después baja. Ya después baja, listo. Entonces ahora vamos, se está oscureciendo y está como tronando feo. Vamos a montarnos aquí como en un tobogán, que es como con costales. Aprovechar porque va a llover, entonces esta se llama el tobogán y toca botarse con un costal. El tobogán fue un poco lento, pero es precisamente porque hace frío, entonces ahí como que se traba. No entiendo cuál es la dinámica del frío con que no tenga mucha velocidad, pero me dijeron que era por eso. Ya está toda la otra parte de juegos para niños chiquitos, y donde les dije que estaba el carrusel, y eso es acá en este. Y pues bueno, nada, vamos a seguir. Vamos a visitar el Taj Mahal y vamos a dar, creo que la vuelta en el tren por todo el parque, y vamos a ver si alcanzamos a visitar todo el zoológico. El zoológico arranca desde acá, pero hacia allá, o sea, no por esta es para venir aquí a visitar el Taj Mahal. Y el bioparque Huacatá, que el bioparque Huacatá es el zoológico, es por el camino de allá, es pasando como el laguito que hay acá. De ahí para allá ya comienza el zoológico. Esta réplica del Taj Mahal, mire, según lo que me dice mi papá, que conoce un poco más sobre esto, es que el señor Jaime Duque vivía en este apartamento, que si se dan cuenta es como que donde tiene cortinas. Vamos a entrar pues para conocer qué es lo que hay adentro, pero está divino, la verdad es súper lindo, o sea, está súper bonito. The father said to his son,
This is philosophy, maybe just the way I want to see it. May you find a truth. Ahora, este avión que ven acá fue el que, como les dije al inicio, voló mi abuelo, el papá de mi papá, haciendo la primera ruta Bogotá-Quito. Avión súper bonito. Ese avión lo trajeron por pedazos, o sea, por partes, y duraron aproximadamente, bueno, no sé cuánto tiempo, pero lo armaron acá mismo. Oiga, este tren está súper bonito, miren. Y le sale ahí lumito y todo. La verdad está súper chévere. Está atrás. Y parece, por eso les diré, si le cabe como harta gente. Tren de los Andes. Vamos a hacernos, no sé, hagámonos por este lado. Y así son todos los vagones. Pues está súper bonito. Sí, está lindo, lindo, chévere. Y me imagino que por acá es donde dan toda la información, por los parlanticos. Bueno, se hace que pongan un perreo intenso. Bueno, y está siendo grabado. Gigantesco, me van a creer. Así que se ha hecho el parque, es decir, con unos proyectos futuros maravillosos. La voz es de Jaime Duque. Los colombianos reciban alguna herencia de un piloto colombiano. En el mes de junio de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, este enorme destroyer llamado US Ruchanken participó en la invasión. Llegamos al zoológico. Vamos a ver, ya alcanzo a ver. El zoológico de acá es súper bonito. Los espacios son súper grandes. Este recorrido está súper bonito, está muy chévere, muy cultural, muy informativo. Se los recomiendo bastante. Muy, muy bacano. Yo en este sí nunca me había montado en el tren. Y hasta el momento, uno va. Esto de acá es un restaurante. Es que no es acá hay una casa gigante, súper buena. Eso es un restaurante. Es súper bonito, pero queda al final del parque. Dice este de acá. Esta casita de acá es un restaurante. Y es súper bonito por dentro, así como todo lleno, como hecho en madera y todo. Súper bacano. Mira, acá hay parque para los niños, para que puedan después de almorzar como reposar o jugar acá o algo. Es súper grande el espacio. Tiene la arenera pues obviamente está tapada. Como se pueden dar cuenta, está cayendo un aguacero tenaz, pero por eso fue que no caminamos. No es porque nos estemos cansados o seamos perezosos, no es eso. El parque es porque llovió. Es una entidad sin ánimo de lucro, 100% colombiana, cuyo objetivo es servir a la comunidad y promover el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Hay zoológico y hace también, y míreme ese animal tan gigante. Es que acá se ve chiquito, pero es un hipopótamo. Que hijo de madre tan grande. Uy, no, pero qué man tan gigante. Entonces el recorrido del tren dura así como unos 20-25 minutos. La verdad me gustó mucho. Yo la vez pasada que vine al parque no me di la oportunidad de montar en él. Ahorita sí, y parce, es muy muy chévere. O sea, si usted tiene la posibilidad de pagarlo, por favor hágalo. ¿Por qué? Porque le van a explicar mucho más a detalle toda la historia del parque y la connotación que tiene en la comunidad. Entonces muy muy chévere. Le van a contar la historia del Taj Mahal, de la réplica del avión. Hay dos barcos allá más al fondo, el zoológico, la explicación de la mano del monumento a Dios, que es como el monumento insignia del parque, aparte del Taj Mahal. Pero de verdad hágalo, es muy 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 chévere y es demasiado informativo. Bueno chicos, ya estamos saliendo del parque, terminando pues la visita al parque Jaime Duque. Como se pueden dar cuenta, salió el sol, pero sigue lloviendo. Entonces, pues bueno, esos climas de acá sí son como bien exóticos. Bueno, en términos generales el parque es muy chévere, no es extremo, es un parque cultural, familiar, es más como relajado. Es más como para niños chiquitos, digo yo, y ya entiendo el por qué a uno en el colegio lo traen siempre de excursión acá. Sí, como excursión, salida pedagógica o algo así. Agradecer infinitamente a los chicos, a las personas, a los trabajadores del parque por ayudar a que este video fuera posible. Y pues nada chicos, la verdad muy bueno el parque, muy bacano. Un plus es que es el único parque de los que he visitado
de los 14 que he visitado que deja entrar comida. Ojo, ya les dije, si usted entra comida tiene que llevarse la basura o traer bolsas biodegradables y listo, no hay lío. La gente es muy amable, atracciones para niños pequeños son muy bacanas, para personas grandes no hay tantas, pero digamos que la experiencia de vivir el parque, de caminar, de ir al zoológico, de conocer la historia del creador del parque, es algo que uno sí o sí tiene que conocer, y la verdad me parece bueno, chévere, y es un plan que yo tal vez repetiría. Entonces muy bacano, es algo que un bogotano sí o sí tiene que conocer, o sea, hasta a unos 45 minutos, una hora. Entonces pues podría ser un buen plan, ¿por qué no? Si vino hace mucho tiempo, cuando venga seguramente va a haber algunas cosas que han cambiado, y todo cambia para bien. Entonces pues muchas gracias a todos por ver el video, nos vemos en una próxima ocasión, en un nuevo parque, en un próximo parque. Y pues nada chicos, la invitación está abierta para que el que quiera venir a visitar el Parque Jaime Duque, venga, lo haga, seguramente no se va a arrepentir. Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado y nos vemos en una próxima aventura. Chao pues.